Si alguien te dice... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Muchas gracias por estar ahí. Mi invitado de hoy es Pedro J. de la Peña, un notable poeta, narrador, crítico literario e historiador, nacido en Cantabria pero enamorado de las tierras valencianas. Ha destacado por sus meticulosos trabajos de investigación de la poesía de los siglos XIX y XX, así también por sus rigurosos estudios sobre la obra de Blasco Ibáñez, Azorín, Miguel Hernández, entre otros. Él está aquí para hablarnos de la próxima presentación de su libro Poesía Clásica, al que ha denominado La Selección de la Selección. En dicha recopilación, él ha adjuntado 30 poemas que, a su parecer, mejor representan y lo definen. Gracias por estar aquí, Pedro. Muchísimas gracias a ti, Elga. Pedro, sé que escribes desde pequeño, en paralelo, tanto poesía como narrativa. Sin embargo, la poesía te sirvió para digerir mejor el dolor. Filosofabas a través de tus versos. ¿A qué tipo de padecimiento le dedicabas? ¿Qué te hacía tanto sufrir, Pedro? Bueno, todos los niños tenemos muchos elementos complejos en nuestra naturaleza infantil. El niño no es un ser simple, es un ser que tiene expresiones simples, pero tiene emociones muy profundas. Y yo pertenecía a una familia muy numerosa y lógicamente creía o pensaba que mis padres daban más atención a otra parte de mis hermanos que no a mí. Eso te produce una gran sensación de soledad, y la primera fórmula con la que intenté superar la soledad fue la poesía. Fue como una especie de salvación para ti, un refugio, una protección, Pedro. Sí, indudablemente. Yo veía en la poesía el modo de expresarme, pero no solo expresarme de mí para afuera, sino para que esa expresión también tuviera de algún modo un componente público. Es decir, yo intentaba que mis compañeros de curso me leyeran y procuraba que mi poesía se expandiera. Y todo esto es lo que fue poco a poco convirtiéndome en un poeta más clásico, ¿no? Eres muy crítico con tu obra y simplemente lo que no consideras válido es eliminado sin mayor pena o reparo. Sin embargo, de tu infancia conservas unos cuantos poemas. ¿Qué hizo que no los desecharas? Es más, uno está incluido en tu más reciente libro Poesía Clásica. Sí, hay que tener en consideración una cosa: la poesía es un acto de emoción. Las emociones para la poesía conviene que sean muy profundas, porque es así como a través de esa profundidad logran contagiar a las personas que las leen. Pero luego hay otro tipo de poesía que ya es una poesía de la afición o del conocimiento. Ya no se expresan tanto los sentimientos como que se expresan las capacidades de carácter poético. La intensidad de la infancia es muy superior a la intensidad de cualquier otro momento de nuestra vida. Por eso las poesías más antiguas son parte de las poesías que más quiero. ¿Se puede decir que está tu real esencia allí? ¿Hay más inocencia o más autenticidad en esa voz infantil? Indudablemente, claro. Yo cuando era niño tenía una intensidad de sentimientos enorme. Esa intensidad de sentimientos, a medida que va pasando el tiempo, que vas conociendo el mundo, que vas conociendo a las personas, que entras de los colegios a la universidad, en esos momentos ya el mundo se convierte en algo mucho más mental, en algo mucho más intelectual y mucho menos vivido, ¿no? Y por eso precisamente yo creo que la poesía infantil es, aunque no sea la mejor, es la que más cercana está al corazón. Te animaste a escribir narrativa a los 14 años. Sí, se trataba de una novela contra la postura anticlerical de Vicente Blasco Ibáñez. ¿Te sentiste ofendido en tus convicciones religiosas, Pedro? Sí, la verdad es que
Blasco Ibáñez, quien lo duda, es un magnífico escritor y es una de las grandes figuras de la literatura valenciana, pero cuando leí algunos de sus textos, a mí me pareció que esa actitud que él tenía, despectiva en realidad, respecto a la religión, estaba totalmente en contra de mis principios, y entonces con gran heroísmo me dediqué a escribir una novela que se llamaba La sombra de la catedral, para oponerme a las ideas de Blasco Ibáñez. Pero hubo gente que se enteró de esa defensa que tú hiciste. Bueno, claro, compañeros míos que ya me conocían y que dijeron, bueno, esto es muy atrevido. Yo dije, sí, es muy atrevido, sobre todo en Valencia, que Blasco Ibáñez tiene tantos seguidores. Claro, tantos seguidores. Claro, pero yo no lo hacía contra Blasco Ibáñez, no era un ataque personal a él, sino era una especie de voluntad de hacer ver que incluso un gran escritor puede tener ideas equivocadas, ¿no? ¿Tú crees que estaba equivocado? Yo creo que estaba equivocado porque sigo pensando que la religión es la salvación de los seres humanos. Sigo creyendo que existe un cielo y que existe un Dios. ¿Pero las religiones o solamente la religión cristiana? No, vamos a ver. Yo creo que todas las religiones tienen un punto en común. Todas las religiones tienen un punto en común, que es el asentimiento de que detrás de este mundo hay otro mundo. Correcto. ¿Cómo lo hacen? A mí me importa menos. Es decir, lo que sí que me importa es que sepamos que hay un más allá. ¿Y qué fue de aquel libro, Pedro? ¿Lo terminaste? ¿Todavía lo tienes por allí? Bueno, no lo terminé porque vi en un momento dado que iba a ser más contraproducente que beneficioso. En tu futura carrera, ¿no? Exacto. Pero sí que dejé en él una impronta que me gusta todavía recordar. Que es la de que, siendo yo todavía un muchacho de 14 años, me atrevía a luchar contra personas que tenían muchísimo más conocimiento y muchísima más sabiduría que yo. Pero mi opinión, para mí, era la que valía. Mucho coraje, ¿no? Sí, hay que tenerlo. Esta es una carrera difícil. Has publicado cerca de una veintena de poemarios, muchos de ellos premiados. ¿Qué ha hecho que persistas en la poesía, teniendo en cuenta que son escasos sus lectores? ¿Estás de acuerdo en que cuando la poesía se mete dentro de uno, no hay forma de extirparla? Sin duda. La poesía no es como, por ejemplo, una novela que puede tener un gran éxito, incluso mundial, si se traduce a diversos idiomas. La poesía, sobre todo, un vuelco del corazón hacia afuera, ¿no? Yo lo definiría sobre todo como algo que llevas dentro y expresas a los demás, ¿no? Bueno, a partir de ahí, evidentemente, es lo más profundo que existe en la literatura, porque viene del corazón, como acabo de decir, ¿no? Sí. Hay otras maneras de escribir, maneras mucho más intelectuales, mucho más pragmáticas, pero esas maneras no necesitan para nada la inspiración. La poesía sí. Sin inspiración no hay poesía. ¿Pero por qué persistes en la poesía, Pedro? Ya quisiera persistir yo. Pero no, si la poesía es la que se crea en ti mismo. Yo creo que la poesía es un acto de posesión. ¿Tú eres poesía, por ejemplo? Yo vivo en la poesía, pero vivo porque hay mentes o cuerpos o ánimas que de repente me habitan. Y entonces, como me habitan, me dicen, escribe esto, escribe aquello. A partir de esa inspiración yo soy capaz de escribir, pero una vez que he escrito, algunas veces no me reconozco en lo que escribo, porque no es mi voz solamente, es mi voz y la voz que ha provocado mi voz. Es decir, siempre hay una especie de apropiación de algún modo sublime, que es la que te permite escribir poesía. Eres voz y canal, canal de esas voces. Efectivamente, los poetas somos canales de voces ajenas. Qué bonito eso, es muy bonito. Has revelado que lograste escribir tu mejor libro de poemas, el que te define y representa. ¿Piensas que en el aspecto poético te encuentras totalmente realizado? Yo soy un autor extenso, en el sentido de haber escrito, como has dicho, varios libros de poesía y haberlos publicado. No estoy contento de la totalidad de mi obra, porque en la totalidad de mi obra algunas veces no es que haya dicho esto lo he escrito yo en un sentido positivo, sino que me he asustado y he dicho, ¿de verdad que he escrito yo esta porquería?
Y entonces hay momentos en que también rechazas algunas de las cosas que has escrito. Pedro, muy crítico. Sí, pero existe esa realidad, existen momentos en los que escribes cosas que no deberías haber escrito porque no tienen la calidad que sujeta además al resto de tu poesía, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva he rechazado muchos de mis poemas, pero sí que sigo pensando que lo mejor que he hecho en mi vida han sido algunos de mis poemas. Perfecto. Entiendo que te importa mucho lo que dicen de tu obra literaria, por eso te has asegurado, Pedro, que la gente se quede con lo mejor de tu obra. ¿Te preocupa la crítica aún después de la muerte? ¿Crees que tus lectores estarán de acuerdo con la selección? ¿Podrías quizá no haber acertado? Bueno, uno con el tiempo adquiere sabiduría, pierde vergüenza también, que son dos aspectos muy buenos para seguir haciendo cosas, ¿no? Sí. Porque con la vergüenza muchas veces te retrae. Y al mismo tiempo, claro, a medida que vas teniendo aciertos, teniendo triunfos, si los libros míos han sido premiados, yo calculo que han gustado a otra gente y no solamente a mí, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí sí que he encontrado una cierta seguridad en que lo que estaba haciendo estaba bien y que estaba haciéndolo, fíjate, no tanto para preservar toda mi poesía, sino preservar lo mejor de mi poesía, porque todos sabemos que la poesía, como todas las otras cosas, sucumbe al paso del tiempo. ¿Tú crees? Sí, la poesía de un poeta, por grande que sea, por ejemplo Góngora, ¿no? Pues tiene algunos poemas maravillosos que yo recuerdo, pero no soy capaz de leerme todo Góngora ahora, por ejemplo, ¿no? Porque sería francamente un tiempo perdido. Entonces, incluso en los grandísimos poetas, esos poetas que todos decimos qué maravillosos son y tal, pues pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer, que es un poeta magnífico, ¿no? El mismo Vallejo, ¿no? Sí, bueno, tienes, y sin embargo, parte de su obra sobra. Es desconocida, y es desconocida también. Claro. ¿No? ¿Cómo separaste los buenos y malos poemas de tu obra? ¿Es verdad que eliminaste todo, y es verdad, todo, absolutamente todo, lo que no considerabas de calidad en tu poesía? ¿Fuiste capaz de eso? Sí, porque la poesía no nace solamente del nacimiento del poema, sino de la ejecución de los poemas que pueden venir en detrimento de otra poesía. Entonces uno tiene que ser consciente de que de lo poco que va a quedar, debe quedar lo mejor, porque de no hacerlo así, evidentemente no vas a ser reconocido en el lado que podrías considerar más positivo de tu creación y de tu obra, ¿no? Hay que ser fiel, hay que ser fiel a lo mejor, ¿no? Y hay que ser fiel a lo que se puede comunicar. Estos son los dos elementos a partir de los cuales yo mantengo poemas. Unos porque son comunicables y atienden a sentimientos no solo míos, sino universales, claro, y otros porque aunque sean únicamente míos, tienen la calidad suficiente como para significar algo. ¿Y no te da pena? ¿No te da después en ese momento que dices, muere, se va, desechado? La poesía es como tener novias, te da muchas penas perderlas. Sí, pero el amor, ¿qué fue el amor de la pasión? Exactamente, pues pasa eso. De repente dices, qué bella era fulanita, y de repente dices también, sí, pero si no la hubiera dejado, no hubiera conocido. Venganita, ¿no? Claro. ¿Qué tal comparación, eh? Sí, hay que ser así un poco selectivo, ¿no? ¿Te preocupa la situación de la poesía en la actualidad? Manifiestas que hay mucha poesía, no toda de buena calidad, y que abundan los poetas mediocres y malos. ¿Bajo qué criterio se juzga su valor, Pedro? ¿Cuándo un poema vale la pena llamarse así? Bueno, hay una cosa que es muy peculiar y muy moderna, que es que gente que no tiene ninguna cultura, sin embargo, escribe. Y esto es en perjuicio de la verdadera poesía y en perjuicio de la verdadera literatura. La literatura exige. La literatura no es el resultado únicamente de un sentimiento tuyo, de una emoción tuya, sino también de una preparación. Y la gente no está preparada, muchísima gente no está preparada. Y sin embargo, abres internet, abres Facebook y está llena de poesía por todas partes. Yo leo mucha de esa poesía, alguna me gusta, pero la gran mayoría es para no leerla,
y efectivamente yo hago la criba que debe hacer cualquier Sí. otra persona Sí. con respecto a la compra de libros. Compro los que me parecen buenos y los que no los dejo en la librería, ¿no? Y se acabó. Y se acabó. Sin remordimiento. Sí, ningún remordimiento ante las cosas que van en contra de lo que tú quieres. Porque yo amo tanto la poesía que cuando veo una poesía fea, una poesía mala, entonces siento que eso no es una poesía, sino una agresión a la poesía, ¿no? Y hay muchos agresores, por desgracia, ¿no? Pedro, muchos expresan su desdén por la poesía sencilla. Se habla de nulo esfuerzo y que se recurre a tópicos. Sin embargo, son los que gusta a la gente porque puede entenderla y valorarla. ¿Cómo ves este enfrentamiento entre la poesía simple y la elaborada, por denominarlas de alguna manera? Bueno, antes creo que hemos citado el nombre de Gustavo Adolfo Bécquer. Exacto, sí. Gustavo Adolfo Bécquer es un poeta sencillo. Dice cosas muy sencillas y muy simples, ¿no? Habla de los ojos de una mujer, o habla de unas golondrinas que no volverán, habla de cosas muy peculiares, pero al mismo tiempo muy ordinarias, muy vulgares, Sí. muy comunes, y es un grandísimo poeta. La poesía no está en relación con la complejidad del poema. Por ejemplo, los barrocos eran muy complejos. Algunos son buenos y otros malos. No depende de la complejidad, depende de la profundidad que exista en esa complejidad. Si hay profundidad, claro que yo adoro a Quevedo y es la antítesis de Bécquer, por decirlo de algún modo, pero no me importa porque en Quevedo existe auténtica poesía como la existe en Bécquer, ¿no? Lo que yo odio es esa poesía que no va a ninguna parte y en donde se intenta presumir de culto. Esa poesía me parece francamente triste, ¿no? Pero ¿dónde hallamos la profundidad? ¿En la estructura, en la palabra o en el sentimiento que comunica? ¿Dónde encontramos eso? En las tres cosas. Hablas Es de decir, profundidad, de sí, la calidad sí. de la poesía en función de la profundidad. Claro, claro. Te digo, si no está en la estructura, en la palabra en sí, en la palabra escrita, está entonces en la capacidad de comunicar un sentimiento, una emoción. Sí, pero precisamente los sentimientos se comunican mucho más a través de un lenguaje sencillo que no de un lenguaje enormemente culto. Elaborado. Claro, por eso precisamente el fracaso del romanticismo. El romanticismo ha perdido muchísimos pasos, muchísima prestigio, diríamos así, porque la poesía romántica es una poesía muy elaborada, es decir, es muy mental, muy culta, pero no aborda los poemas sensibles cotidianos de los seres humanos. La poesía beckeriana, por eso, en realidad no es una poesía romántica, es una poesía popular, es una poesía para que la gente entienda cosas, valores, sentimientos que él mismo también tiene, ¿no? Y en ese sentido es muy buena comunicadora. Eso le pasa también a García Lorca, es un magnífico comunicador de poesía, pero bueno, hay algunos poetas enormemente prestigiosos que no tienen ningún valor de comunicación, ¿no? Sí, justamente al respecto apunto esto que dijo alguna vez Ricardo Beibeser. Ha dicho que la poesía elaborada ha espantado a los lectores, que este tipo de experimentos ha hecho que la gente se aleje de los poetas y sus obras. ¿Coincides con él? Bastante, sí, bastante, porque yo estoy en la línea de pensar que la poesía, si no es comunicación, si no llega a los corazones ni llega a las cabezas, No sirve de pues nada. no sirve de nada, claro, ¿no? Tú que has hecho exhaustivos trabajos de investigación sobre la poesía de los siglos XIX y XX, ¿podrías animarte a hacer un paralelo entre aquella poesía y la actual? ¿Lo mejor sigue estando en el pasado? ¿Qué rescatamos de la poesía de estos tiempos? Lo mejor sigue estando donde estaba, en los grandes poetas. Por ejemplo, fíjate, yo he sido muy amigo de un gran poeta muy sencillo, que es José Hierro, ¿no? José Hierro era un fenómeno literario y era una persona que venía de un extracto muy, digamos así, popular, de un nacimiento que tampoco era de una gran familia, Sí. y que tuvo que luchar toda su vida contra la adversidad. Bueno, pues este sí era lo que se llama un gran poeta,
¿no? Sin embargo, pues te encuentras a lo mejor algunas personas que han recibido un premio Nobel o que han recibido premios muy importantes. Cuando lees su obra te das cuenta que sí, que es una obra culta y bien perfilada y bien trabajada, pero cuando logras la emoción que te puede producir un poema de Hierro, o un poema de García Lorca, o un poema de Becker, no lo encuentras, porque eso es un don que no se tiene por el conocimiento, se tiene por el nacimiento y no hay más. Exacto. No hay otro. Tu prosa es también prolífica, variada e igual de galardonada que tu poesía. En ella destacamos un título, Ayer las golondrinas, una novela inspirada en la vida de Gustavo Adolfo Bécquer, justamente, y que según tus palabras podría ser la obra cumbre de tu narrativa. ¿Ya le has dado el título de tu mejor obra en prosa o crees que podría haber más adelante otra con la que estés más satisfecho? En el momento actual sí tengo otra novela de la que estoy más satisfecho. Sí. Sí, es una novela sobre la Revolución Rusa y la muerte de los zares, y es una novela en donde, por decirlo de algún modo, tomo yo una actitud responsable ante tantas actitudes irresponsables como ha habido sobre lo que significó la Revolución Rusa, en unos ciertos motivos por justificar por qué se hizo y en otros ciertos motivos por desentrañar los crímenes que allí se realizaron y la barbarie que siguió después a la eliminación de los zares, ¿no? Entonces creo que muchas veces nosotros, a través de nuestros sentimientos de progreso, a través de nuestros sentimientos de adelanto, de cambio, ¿no? De cambio de situaciones, no nos damos cuenta de que algunas situaciones que estaban previamente en orden, en moda, no deben de ser eliminadas de una manera tan brutal, porque con eso se pierde más de lo que se gana, ¿no? Entonces, en ese juego entre el perder y el ganar, creo que en estos momentos que vamos ya hacia los 100 años del asesinato de los zares, fue francamente uno de los crímenes más espantosos que se han hecho en la historia y con menos justificación, porque no hicieron nada que mereciera un crimen así. Cultivas también el ensayo y lograste estar en boca de todos con una trilogía sobre la situación política actual. Los títulos son Otro 98 es necesario, La plutocracia y La maldita democracia. Viendo el panorama de hoy, Pedro, hoy, ¿aparecerán otros libros de contenido similar? ¿Seguiremos inmersos en la plutocracia? Sí, sin duda, sin duda. La plutocracia no tiene remedio. Y los días estos últimos lo demuestran. No tiene remedio. No tiene remedio por dos cosas. En primer lugar, porque como sistema es un sistema fallido. Es un sistema fallido porque está lleno de trucos, lleno de trampas, ¿no? Y en segundo lugar, porque generalmente es el lugar de los mediocres, es decir, es el lugar a donde van las personas que quieren medrar, que quieren adquirir cierta notoriedad, que quieren ascender a cierto nivel social, etcétera, etcétera. Lo cual hace que esa, llamámosla democracia, pero que yo la llamo plutocracia por razones obvias, ¿no? Pues lo que está convirtiendo es un país de putas, pero de putas en el sentido de que hay unos cuantos chulos que se benefician de los que trabajamos, nosotros somos las putas y ellos los que se llevan los beneficios, ¿no? Entonces, ¿eso significa que habrá otra trilogía? No es necesario que haya una trilogía, es necesario que haya una conciencia social en donde ciertas ideas sean admitidas porque son ciertas por la mayoría. En estos momentos no es así. En estos momentos todavía hay mucha gente que cree en una democracia que es algo totalmente fallido, como acabamos de ver ahora con la democracia catalana o como acabamos de ver con su antitética democracia española. Ambas han fracasado, ¿no? Amas la naturaleza, la fauna y la flora. Publicaste un libro de poesía dedicada a los caballos y fuiste tras un sueño cruzando la selva peruana hasta llegar a Manaus en Brasil, porque otra de tus pasiones es la música clásica. Querías conocer el Teatro de Ópera Amazonas, construida durante la fiebre del caucho. Cuéntame tu aventura. Bueno, es una aventura muy bonita.
Yo efectivamente había leído ya algunas cosas sobre cómo se había producido una efervescencia muy grande, que fue la efervescencia del caucho, precisamente la necesidad de crear muchas ruedas de caucho, y los elementos para hacerlas estaban precisamente en la zona selvática de Brasil y en la de Colombia, y entonces de ahí se sacaba la materia prima para la realización de digamos, ruedas de coches, para que en esos momentos había una gran necesidad, un gran boom, ¿no? Se hizo entonces una serie de familias muy ricas, y esas familias ricas decidieron hacer un teatro, pero decidieron hacer un teatro no en París ni en Londres, sino en medio de la selva. Y claro, eso me fascinó. Yo dije, ¿cómo se puede haber hecho algo así en un lugar que está entre medio de lagartos y entre medio de indios, de ríos, de vientos frenéticos, etcétera, etcétera? Entonces decidí marcharme hasta Manaus, y como tenía familia en la parte alta de Perú, entonces decidí bajar por el Ucayali, recorrer toda la zona selvática que luego pasaba por Colombia y por Brasil, y al final encontrarme con Manaus, ¿no? A mí me pareció fantástico, porque el teatro es una maravilla, y le diría a cualquier otra persona que, aunque no haga el recorrido que yo hice, que es duro, que es difícil, pero si va directamente a Manaus en avión o en un barco, va a encontrarse también con una de las grandes maravillas del mundo, ¿no? ¿Y qué dijiste al contemplar semejante obra? ¿Escuchaste algún concierto allí? Bueno, sobre todo lo que vi fue el homenaje que se hacía a los grandes autores del teatro. Estaba allí Shakespeare, estaba allí Calderón, estaba Lope de Vega, estaban los grandes mitos de la cultura internacional, en donde se podía ver el grandísimo conocimiento que tenían las personas que hicieron el teatro, y la buena voluntad que tenían de que ese teatro fuera visitado, por lo cual yo compré la entrada, por decirlo de algún modo. Me fui allí y lo visité. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí, pero hay que cumplir los sueños. Yo soy una persona soñadora, pero lo que no permito es que mis sueños se me queden en balde. Si hay un sueño, hay que cumplirlo, claro. Qué decidido, sí, hay que realizarlo, claro, ¿no? Declaras que la palabrería literaria va en contra de la literatura, y te defines como un amante explorador de la literatura. No has dejado de escribir nunca, sean poemas, ensayos, novelas y trabajos de investigación. Ahora llegas convencido de haber hecho la purga necesaria con tu poesía, y la denominas la selección de la selección. ¿Qué has conseguido con Poesía Clásica, tu obra más reciente, y que estás a poco de presentar, Pedro? Pues creo que lo que he conseguido es una gran alegría, porque hay una cosa que es evidente: mi vida es escribir, y yo escribo todos los días, y disfruto como en ninguna otra cosa escribiendo. Es decir, que en medio de todo el caos que significa escribir novelas, ensayos, poemas, etcétera, etcétera, hay un orden que consiste en decir, bueno, hay que dejar algo a los demás para que mi vida no haya sido inútil. Y a partir de ese planteamiento, conociendo y sabiendo obviamente que la gran mayoría de mi obra va a desaparecer, porque es lo normal y lo natural, sí que he querido dejar algún regalo para los demás, y decirles, si quieres leer algo mío que puede que te guste, este libro está aquí. ¿Eso quiere decir que no habrá otros libros de poesía, que ya terminaste, que ya concluiste esa etapa? No, yo no he terminado con la poesía ha terminado conmigo. ¿Eso crees? ¿Tus voces te han abandonado? No es que me hayan abandonado por completo, sino que de una manera lógica, mi entusiasmo por la vida, mi entusiasmo por la disciplina literaria, mi entusiasmo por el trabajo, todos esos entusiasmos han ido un poco digamos, dejándose de lado, porque no es posible mantener tal cantidad de desarrollo de cosas a lo largo de una vida. Entonces yo ahora llevo una vida más secreta, más silenciosa, en la cual no escribo tanto, ¿sabes? Pero sí releo y veo lo que tengo, y sé si eso vale la pena continuar con ello o desecharlo.
Yo mismo he desechado muchos de mis libros porque sé perfectamente que no tienen futuro, ¿no? Pero sí me gustaría que este y algún otro, que creo que también son dignos de eso, fueran leídos e incluso estudiados, ¿por qué no?, en universidades y en colegios, que sí. ¿no? Como crítico literario eres más crítico contigo mismo, Pedro, ¿ah? Debe ser así. Eres implacable, sí. ¿no? Sí, sí, debe ser así. Uno puede ser relativamente cruel con los demás, ¿no? Si eres buena persona, presentas tu mejor rostro y procuras no hablar mal de los compañeros y procuras dar ánimos incluso a personas, a los nuevos, claro, para que sigan haciendo cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero contigo mismo no puedes ser tan benévolo, ¿no? Contigo mismo tienes que ser rudo, eficaz y al mismo tiempo enormemente, digamos, singularizador de la diferencia que existe entre lo bueno y lo malo. Es decir, la capacidad de descubrir en tu propia obra aquello que tiene alguna posibilidad de subsistir en medio de tantas cosas que uno sabe que dejarán de existir, ¿no? Tras 41 años de enseñanza universitaria, ¿con qué sensación sales del trabajo realizado? ¿Crees que tus alumnos supieron aprovecharte? ¿Cuál es tu evaluación en general? Bueno, te diré que mis alumnos han sido y son y serán siempre lo mejor de la universidad. En la universidad hay departamentos, hay catedráticos, hay profesores, algunos son buenos, otros no tan buenos. También has visto eso. Claro, sí, sí. Y claro, estás ahí en un mundillo, ¿no? Que más o menos se entiende como una colaboración corporativa, que es en definitiva lo que somos el profesorado, ¿no? Pero a mí las grandes alegrías me las han dado siempre los alumnos. Los alumnos, a mí por ejemplo recibir una carta de un alumno en donde me envió un poema suyo para decirme que él también escribe y que me admira o que me quiere o que me sigue, pues me da una gran satisfacción, ¿no? Y cuando además he tenido también alumnos muy inteligentes y muy capaces a los que he visto triunfar y seguir una ruta que uno dice, qué magnífico estar viendo por televisión a este alumno mío que lo fue del CEU San Pablo o que lo fue de la Universidad de Valencia, porque en los dos sitios he trabajado. Y francamente de los alumnos no tengo ninguna queja y todos son alabanzas. En cambio, sobre lo que es el sistema cultural que representan las universidades en estos momentos, tengo mucha distancia. Gran parte de ellas están politizadas y sirven simplemente a intereses que no son los del alumnado ni los de la cultura, sino simplemente los de la opción política que cada universidad haya decidido cada cierto periodo, sí. Tienes un poema grabado en la muralla de Arpino, en la región de Lacio. ¿Cómo fue posible esto? He visto la foto, magnífica. Sí, pues fíjate que yo no tenía ninguna idea de que jamás fuera a ocurrir una cosa así. Pero de repente hubo un personaje muy curioso que decidió hacer una cosa a la que llamó el libro de piedra. Y que consistía en que en la ciudad de Arpino se dedicaran ciertos lugares para que poetas más o menos conocidos pues pudieran poner allí un poema suyo, y entonces era importante que cada año en homenaje de un poeta se dedicara a ese poeta un lugar para dedicar uno de sus poemas, ¿no? La verdad es que fue muy bonito porque incluso Juan Pablo II envió un poema y se lo publicaron, claro, con mucha bomba y tal. El mío no fue tan bomboso ni tan maravilloso, pero sí, hay un poema mío que está grabado en la muralla de Arpino y del que me siento orgulloso, porque es un poema dedicado a Arpino, no es un poema dedicado a cualquier otra cosa. Arpino es una ciudad muy bonita y además está en una zona muy alta y tiene una temperatura maravillosa para el verano. En verano estás allí más feliz que nadie, ¿no? Y unos paisajes indescriptibles. Entonces muchos de los poemas hablaban de otras cosas. Yo decidí escribir un poema sobre Arpino, allí lo tengo, y cuando voy a Arpino la gente me lo reconoce. Y dice, bueno. Pero ya ves, ya has trascendido, ya tienes un poema ahí en el muro. Sí, sí. Y seguramente la gente al ver tu nombre pues va a buscar tu obra, ¿no? Sí, pero no hay muralla que no caiga.
¡Ay, qué optimista eres! ¡Qué optimista! Te lo puedo decir por una cosa, porque fíjate que hay una muralla tremenda en China, ¿no? Ajá. Y que ha durado siglos y sin embargo la están destruyendo los turistas. Es decir, que cuidado, cuidado, ¿no? No quiero que vayan muchas personas a ver mi poema. No, que no vayan, que no vayan. Como filólogo, amante de las palabras, ¿qué palabra te define con exactitud y justicia, Pedro? Bueno, a mí me gusta mucho una palabra que se llama buenaventuranza. Buenaventuranza. ¿No? Sí. ¿Entendido como? Entendido como que hay camino. Antes hablábamos precisamente de eso, de que yo creo en el más allá. Y Sí. soy absolutamente creyente, Yo también creo en el más allá. Yo sí, también. y entonces desde ese punto de vista me parece que la buenaventuranza, es decir, tener la esperanza de recibir la buena aventura detrás de tu muerte, pues es el logro mayor que puede tener un cristiano, ¿no? Tus numerosos viajes por el mundo ayudaron a formar tu filosofía de vida. ¿En qué se basa, Pedro? Pues mira, fundamentalmente en una cosa que es muy válida, ¿no? En el mundo hay mucha gente buena. Lo malo es que generalmente está dominada por la gente mala. Es muy curioso cuando vas, por ejemplo, a las calles de cualquier sitio, que incluso es medio invisible, ¿no? En fin, te puedes marchar a lugares en donde verdaderamente hay pocas expectativas de que tú vayas a encontrar amigos o vayas a encontrar personas con las que llevarte bien. Yo, por ejemplo, te pongo un lugar, Haití, ¿no? Yo fui a Haití. Es un país de negros, es un país de personas fundamentalmente de raza negra, y sin embargo encontré personajes absolutamente maravillosos que, sin hacer ningún caso de mi procedencia ni de mi color, ¿no?, me trataron con una generosidad extraordinaria, ellos que son pobres. Y esta es una de las cosas que más me llaman la atención en los viajes. Son mucho más generosas las personas pobres que las ricas. Estamos de acuerdo. Las personas ricas van a su dinero, lo guardan, si te ven y piensan que puede ser alguien que les roces el bolsillo, desaparecen inmediatamente, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no te quedarás sin comer una noche si encuentras un hogar humilde en donde queda un poco de pan, ¿sabes? Esto es una realidad así. Y desde este punto de vista, por supuesto, yo soy mucho más partidario de los pobres que de los ricos. ¿Se entiende, no? Sí. Pedro, ha sido un enorme placer tenerte en momentos. Ha demorado un poco la entrevista, la espera, mejor dicho. Pero mira, nos encontraremos en el camino, como digo, en este camino, en este planeta, en esta dimensión, o en la otra vida, Pedro. Sí. Seguro. Mejor si nos encontramos en las dos. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por haber estado. De nada, a vosotros. Bueno, en el agua, las palas, cuando profundamente entran en el agua, hacen que la nave vaya más deprisa. Y entonces escribí este poema. Alégrate de las heridas hondas. Si la pala penetra profundamente en las aguas, mayor es el impulso. Esta vez sí, esta vez ha salido bien. Bueno, segundo poema. Vamos a ver. Los caballos. Yo soy un admirador de los caballos y me parece el animal más bonito del mundo y el que más ayuda al hombre. Los caballos. La niebla es los caballos cuando respiran. De sus ardientes pechos sube a sus bocas como una nube blanca y se eleva y gira por los cortados picos sobre las rocas. El sol es los caballos cuando te miran. El sol son los caballos cuando los tocas después de ese galope en que transpiran y relucen y brillan como las focas. El viento es esas crines cuando se mecen. La tempestad, sus belfos cuando resoplan. La vida solo es vida cuando galopan. Solo es de noche cuando se desvanecen. Bueno, y en tercer lugar, yo estaba en un momento enfrente de un mapa mundi en donde venían, como es natural, pues todos los países del mundo. Era un gran mapa mundi, una gran esfera, y entonces me di cuenta que bastantes de esos países yo ya los conocía, y escribí este poema que se llama Mapa Mundi.
Recorro con el dedo los parajes lejanos, los glaciares del norte, las pampas argentinas, las soberbias montañas y las arenas finas, donde tienen su sueño los cansados humanos en busca del sosiego de las playas marinas. Y de pronto me veo tocando con las manos el paraíso entero con sus frutos paganos, las manzanas de tántalo y las murallas chinas, ese dedo que roza las costas caribeñas, los altos de Chapala, las selvas intrincadas y las taigas inmensas del bosque siberiano, ese dedo que cruza las montañas rifeñas, el curso del Danubio y las cumbres nevadas hacen del mapamundi la sombra de mi mano. Fue todo por hoy, amigos. Soy Elga Arreategui, muchas gracias por estar aquí. Hemos disfrutado de la poesía y de la historia de este notable escritor cántabro Pedro J. de la Peña. Más entrevistas en mis redes sociales y en mi web. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si